¿Es posible contar una historia de forma cinematográfica sin tocar una sola cámara, contratar actores o tener que vender familiares en el mercado negro para financiar el proyecto? Eso es exactamente lo que decidí averiguar hace unas semanas. Y vaya si no estaba preparado para lo que me encontré. Cuando publiqué el videoclip de mi última canción, mucha gente me preguntó cómo lo había hecho. Podría hacer como todo el mundo y decirte que lo hice con IA, pero eso sería como decirte que la Capilla Sixtina se hizo con pinceles, que el Titanic se hundió porque se pasaron con el hielo o que la mayor causa de muertes en la Segunda Guerra Mundial fue un problemilla de gases. Técnicamente es cierto, pero eso deja fuera la parte de la historia que realmente importa, porque es en lo que estoy a punto de contarte. Nada que puedas hacer con ninguna herramienta, por muy potente que sea, podrá conseguir los resultados que realmente deseas. Por eso en este vídeo voy a enseñarte exactamente la fórmula que seguí, todos los problemas que estuvieron a punto de cargarse el proyecto por completo y algunos de los errores más graves que cometen la mayoría de personas al intentar crear cosas de este estilo y que hacen que el resultado se sienta artificial, vacío y de baja calidad. Así que sin muchos más preámbulos, ¡vamos al lío! Antes de escribir una sola escena, diseñar un personaje o generar cualquier imagen, tenía que resolver un problema mucho más importante. Algo que, aunque parezca mentira, mucha gente se salta por completo y que suele ser la razón principal por la que luego el proyecto no termina de funcionar. ¿Qué demonios quiero contar? Y hazte caso que esta es una de las preguntas más complicadas de responder del mundo. Incluso más complicada que cuando en la tienda te preguntan si quieres ticket. No tenía ni idea de qué demonios significaba realmente escribirle cartas a la lluvia. Y diréis, pero pringao, si la canción es tuya. Sí, la canción es mía, pero que algo sea tuyo no significa que sepas cómo funciona. También tengo un microondas y todavía no he sido capaz de descifrar por qué a veces un minuto deja la comida como el iceberg que hundió el Titanic y otras veces la convierte en magma volcánico extraído directamente del núcleo de la Tierra. Necesitaba responder la pregunta cuanto antes o me quedaría completamente bloqueado. Pero cuanto más intentaba encontrarle una explicación, menos claro lo tenía. Era como volver a una clase de matemáticas del instituto. Y era desesperante, porque en el fondo sabía perfectamente lo que significaba. Lo tenía ahí, dando vueltas por mi cabeza, pero era incapaz de ponerlo en palabras. Pensaba que lo de olvidarme de hablar solo me pasaba delante de chicas guapas, pero al parecer soy más inútil de lo que pensaba. Sí, ya lo decía mi madre, que no me quito los pañales hasta los 15 años. Cuanto más escuchaba la canción, más claro tenía que esto no iba de amor, ni de rupturas. Y después de darle muchas vueltas, lo descubrí. Esto iba de algo mucho más incómodo. Aceptar que en la vida hay cosas que, por mucho que quieras, no puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ellas. Por fin tenía el mensaje. Después de darle más vueltas que al cinturón de un yonki, ya sabía exactamente qué quería transmitir. Y durante aproximadamente 4 segundos y medio fui muy feliz, porque entonces apareció algo con lo que no contaba. Un nuevo problema. Y no cualquier problema, uno bastante gordo. ¿Cómo narices consigo una historia capaz de transmitir algo tan complejo? Tenía un problema serio. Sabía cómo quería que se sintiese la historia, sabía lo que quería transmitir, pero no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Y creedme, saber lo que quieres hacer y hacerlo son dos cosas muy distintas. Encima, por si fuera poco, la canción era instrumental, no tenía letra. No había ningún cantante explicándote qué está pasando o cómo te deberías sentir. Así que tras analizar la canción de arriba abajo como si fuese Megan Fox en Transformers, empecé a probar conceptos. Unos eran más literales, otros más metafóricos, y algunos eran tales porquerías que si llegasen a ver la luz se cargarían mi reputación de diseñador pro super sexy. De verdad, eran tan malos que hasta Madame Web parecía una obra maestra en comparación. No exagero, malos. Hasta tuve que desinfectar el teclado del ordenador para poder seguir trabajando después de escribir semejante basura. La parte buena es que cada vez que descartaba una idea entendía un poco mejor lo que estaba buscando. La parte mala es que seguía sin encontrarlo. Probé historias centradas en cartas, en una chica que perdía a su familia de pequeña, otras que giraban en torno a una casita del árbol, parejas separadas por guerras,
relaciones destruidas por todo tipo de tragedias. Solo me faltó inventarme que el mundo entero fue encerrado en casa porque un chino se comió un murciélago. Pero no soy tan creativo. Y aunque algunas ideas tenían cosas interesantes, todas compartían el mismo problema. Ninguna conseguía transmitir la sensación que me producía la canción. Y después de darle muchas vueltas, descubrí algo que lo cambió todo. Todas las historias que había probado hasta ahora intentaban transmitir el mensaje y las emociones por lo que ocurría. Pero, ¿y si en lugar de eso, el conflicto naciese de lo que sienten los personajes? De algo que no duele porque es trágico y ocurre, sino porque hagas lo que hagas, no puedes evitarlo y depende totalmente de ti. Y ahí fue cuando empezó a aparecer algo muy interesante. Porque si el mensaje trataba sobre aceptar aquello que no puedes cambiar, necesitaba una situación en la que hicieras lo que hicieras, cambiar las cosas fuese imposible. Y no os voy a engañar, encontrar algo así es bastante más complicado de lo que parece. Porque la mayoría de conflictos, mal que mal, tienen solución. Si una pareja discute, puede reconciliarse. Si alguien pierde algo, puede recuperarlo. Si un personaje se equivoca, puede arreglarlo. Si te quedas sin servilletas, siempre tienes las cortinas. Necesitaba algo distinto, algo que no pudiera solucionarse, algo contra lo que no se pudiera luchar, pero al mismo tiempo que fuese lo suficientemente realista y cotidiano como para que cualquiera pudiera verse en esa situación. Y, muy importante, quería huir del típico recurso cliché de utilizar a un perrito o una mascota que pierda a su amo o que al final de la historia, tras pasar toda la vida con sus dueños, termina muriendo. Porque eso es muy efectivo, pero es el recurso más fácil y sobreexplotado del mundo. Todos vemos un animalito sufriendo y nos venimos abajo. Y pensaréis, pues ya está, la muerte de un ser querido cumple con todos esos requisitos. Y no estaríais equivocados. De hecho, vais bastante bien encaminados. Pero hay un pequeño problema. Cuando alguien muere, aunque duele, en el fondo es algo que escapa a tu control. No depende de ti, es algo natural que tarde o temprano termina pasando. Y fue justo ahí cuando surgió una pregunta bastante curiosa. ¿Y si hiciéramos que sí fuese una decisión completamente nuestra? En ese momento apareció una idea que no había considerado, el punto de vista que me faltaba. Pero para poder entender por qué esto a lo que acabamos de llegar es tan potente, primero necesitamos conocer a las personas capaces de vivirlo. Si queremos que esta historia funcione, no nos sirve cualquier protagonista. No podemos coger la primera pareja que nos aparezca y darlo por zanjado. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Aunque normalmente suelo hacerlo al revés, en este caso empecé desarrollándolos físicamente. Tenían que ser atractivos, porque nos guste o no, cuando vemos una historia empatizamos y conectamos más con los protagonistas si nos parecen guapos, pero sin pasarnos. Tampoco podían ser dos dioses del Olimpo esculpidos en mármol por los delicados rayos del sol del amanecer como Chris Hemsworth o Sydney Sweeney, porque entonces ya no se sentiría como que esos podríamos ser cualquiera de nosotros. Y vaya si fue un proceso largo y tedioso. No me extraña que esté soltero, si ni creando la medida soy capaz de encontrar una chica que me guste. Generé como 200 imágenes para la chica y otras tantas para el chico. No voy a entrar en muchos detalles porque me gustaría que llegaseis al final del vídeo con la misma edad con la que entrasteis. Pero probé decenas de prompts. Los edité, los reedité, utilicé las propias imágenes que había generado como referencias para seguir creando imágenes y seguí editando. Me sentía como Leonardo DiCaprio. Por mis manos habían pasado cientos de chicas jóvenes y no me había quedado con ninguna. Hasta que la encontré. Como en la vida misma, cuando estás delante de la chica correcta, simplemente lo sabes. Tenía a la chica. Ahora solo había que encontrarle maromo, cosa que no iba a ser tarea fácil, porque ahora teníamos una dificultad extra. Tenían que tener química. Estuve tentado de mandarla a un programa de estos en los que te buscan pareja, pero como me gustaría que el chico por lo menos tuviera la ESO, al final lo descarté. Volví a probar decenas de prompts y a descartar decenas de candidatos que por separado funcionaban, pero que cuando los ponías junto a ella no transmitían lo que debían. No sé explicar muy bien qué era lo que buscaba, porque es algo que hay que sentir más que racionalizar. Madre mía, con frases así va a ser prácticamente imposible que os creáis que no hubo sustancias ilegales involucradas en el proceso. Pero bueno, tras ver más tíos distintos que el dormitorio de Britney Spears y un par de crisis identitarias después, por fin tenía a la pareja. O más bien, la tenía a medias, porque todavía faltaba un pequeño detalle. Tenían que sentirse reales y por ahora no tenían ni nombres.
La forma en que a mí me gusta resolver esto es creando fichas de personaje. Di forma a varios aspectos para que se sintiesen reales y tridimensionales. Sus rasgos físicos, su personalidad, sus gustos, sus defectos, sus manías, su forma de ver el mundo, lo que generan en aquellos con los que se relacionan, su historia y todos esos pequeños detalles que probablemente nadie notará conscientemente mientras ve el videoclip, pero que son los que consiguen que parezca que estamos viendo a dos personas reales vivir sus vidas con normalidad a través de una ventana. De forma poética, claro, no de la forma creepy y perturbada por la que se llevaron peso a mi amigo. No los diseñé para que fueran iguales. De hecho, necesitaba precisamente lo contrario. Debían ser prácticamente opuestos. Dos personas diferentes que se complementen y se ayuden a mejorar el uno al otro. Ethan, por ejemplo, es alguien que intenta preservar las cosas. Necesita que todo tenga sentido, orden y estabilidad. Le cuesta mucho aceptar los cambios. Mientras que Claire, en cambio, vive mucho más el presente. Es espontánea, disfruta el momento, acepta mejor aquello que no puede controlar. Y es justo esa diferencia la que terminó convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la historia. Porque ahora ya no tenía únicamente dos personajes, tenía dos formas completamente distintas de enfrentarse al mismo problema. Y eso iba a ser fundamental para todo lo que venía después. Por ahora, ya sí podía volver a la pregunta que habíamos dejado pendiente antes. ¿Cuál es exactamente ese conflicto imposible de evitar que nace de lo que sienten los personajes y en el que hagas lo que hagas no puedas evitar el resultado, pero que dependa totalmente de ti? Imaginaos esto, una pareja de jóvenes, toda la vida por delante. A la chica le diagnostican una enfermedad rara y se les presenta un dilema. Pasar sus últimos meses siguiendo un tratamiento experimental de habitación de hospital en habitación de hospital por un 8% de probabilidad de curarse y tener una vida juntos, arriesgándose a que salga mal y haber perdido todo ese tiempo para nada, o condensar toda una vida en esos últimos 6 meses viviéndolos al máximo con la persona que más quieres, generando recuerdos, cumpliendo sueños y aprovechando cada segundo, pero sabiendo que una vez el contador llegue a cero, se acabó para siempre. Y aquí es donde las personalidades de Ethan y Claire dejan de ser simples detalles y se convierten en el motor de toda la historia. Porque Ethan quiere luchar, quiere aferrarse a cualquier posibilidad por pequeña que sea. Necesita sentir que todavía puede hacer algo para evitar lo que viene. Y Claire, por el contrario, ve las cosas de forma muy distinta. No quiere arriesgarse a desperdiciar el poco tiempo que le queda por la posibilidad de tener un poco más. Quiere vivirlo. De repente ya no tenemos una historia sobre una enfermedad, tenemos una historia sobre dos personas que aman profundamente a alguien y que precisamente por eso creen que la mejor decisión es una distinta. No hay una respuesta correcta, no hay escapatoria, no puedes no elegir, solo te queda aceptar lo inevitable y aprender a convivir con ello. Ethan tendría que aprender a dejar marchar aquello que más quería, a aceptar que nada es para siempre y que hay cosas que no se pueden solucionar. Tenía que renunciar a la vida que soñaba junto a Claire para poder vivir la que sí tenían. Pero aceptar no es superar. Ethan seguía intentando conservar las cosas que compartían juntos como forma de conectar con Claire aunque ella ya no estuviese. Los lugares, las rutinas, los pequeños detalles. Por eso muchas de las acciones que vemos en la historia son repeticiones. Ethan sigue haciendo cosas que antes hacía junto a Claire como una forma de mantenerla viva y sentir que aún sigue junto a ella. Esos últimos meses solían sentarse en el banco junto a su casa a mirar el atardecer y se pasaban un papel con algo escrito. No voy a decir qué había escrito, porque quiero que se lo rellene cada uno en su mente. Pero una vez Claire ya no está, Ethan sigue escribiendo esas pequeñas cartas y colgándolas en el árbol, donde hasta hace nada solía sentarse con la persona que más quería en el mundo. Lo mismo ocurre con muchos elementos del escenario. Cuando Claire está presente, el mundo está lleno de pequeños detalles que casi pasan desapercibidos. Objetos, luces, flores. Pero cuando desaparece, muchas de esas cosas se van con ella. Y aunque todos esos símbolos ayudaban a reforzar la historia, todavía faltaba el más importante de todos: la lluvia. Porque la lluvia aquí no era un elemento triste y melancólico que aparece para dar dramatismo y hacer que todo parezca más doloroso. Aquí significa algo más profundo. Es la representación de exactamente aquello contra lo que Ethan lleva toda la historia intentando luchar. Lo inevitable. Algo imposible de detener, algo que por mucho que quieras escapa a tu control. Y cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba todo.
porque escribirle cartas a la lluvia es un acto absurdo. Sabes que las palabras van a desaparecer, sabes que nunca podrás conservarlas, y aún así decides escribirlas. Porque al igual que en esos últimos meses de Ethan y Claire, el valor nunca estuvo en cuánto tiempo van a durar las cosas, sino en haberlas vivido. En entender que algunos de los aspectos más valiosos de la vida son precisamente aquellos que sabemos que no podremos conservar. Y una vez tuve claro todo eso, solo faltaba convertirlo en algo que pudiera verse. Este momento esconde un gran peligro, porque por muy bien planteada que esté una historia sobre el papel, si visualmente no transmite lo mismo, todo se viene abajo. Así que tenía que tener mucho cuidado a la hora de construir el universo visual y su identidad. Por eso, la siguiente táctica marcó toda la diferencia. Antes de diseñar un solo escenario, empecé por definir cómo debía sentirse cada momento. La estética general, la atmósfera, las referencias visuales. Porque una habitación no es solo una habitación, es un personaje más. Una herramienta narrativa capaz de desvelar más capas de la historia y sumergirte en ella sin decir ni una sola palabra. Y con eso en mente empecé a construir el mundo. Diseñé el pueblecito en el que vivían Ethan y Claire, el cine al que solían ir, la cafetería que solían frecuentar, incluso el rincón exacto en el que se sentaban siempre. Después estudié cómo cambiaba cada espacio en función del momento de la historia. Cómo, cuando Claire estaba presente y entraba el sol por la ventana, el lugar se sentía cálido, acogedor y lleno de vida. Pero cuando ya no estaba, ese mismo espacio se volvía más íntimo, introspectivo y contenido. Y aunque todo esto son los cimientos imprescindibles de la identidad visual, todavía faltaba la parte más importante, la salsa secreta. Desarrollé toda una gramática visual destinada a trasladar los símbolos narrativos al apartado visual. Una serie de reglas invisibles que hacían que los escenarios evolucionasen junto a los personajes. Pequeños detalles, como que en las escenas del presente en las que Claire ya no está, el florero de encima de la mesa desaparece, haciendo que el plano se sienta más vacío y potenciando esa sensación de que algo falta. No es algo que llame la atención, no es algo que el espectador vaya a señalar diciendo «Mira, han quitado el florero». Pero si ese detalle no estuviese, la sensación sería completamente distinta. Es como el papel higiénico. Cuando lo tienes, lo das por hecho, pero como te falte, te quedas en la mierda. Y eso es solo rozar la superficie. Diseñé la casita de Ethan y Claire y estudié cómo funcionaba en cada momento de la historia. De día, al atardecer, de noche, bajo la lluvia. Lo mismo hice con el banco en el que solían sentarse a ver el atardecer y con cada estancia interior. Estudié iluminaciones, metáforas visuales, interacciones entre los personajes y el espacio. Y fue precisamente ahí donde apareció uno de los detalles más potentes de toda la narrativa visual: el dormitorio. Hasta ahora había jugado con el recurso de eliminar elementos de las estancias, como en la cocina, que en el momento en el que Claire ya no está, las plantas y flores que hay sobre la encimera desaparecen, creando de nuevo esa sensación de vacío. Pero en el dormitorio ocurría algo distinto, algo nuevo, algo más profundo, más íntimo. Pero no ese tipo de profundo e íntimo, cochinos, que ya os veo venir. Cuando Claire muere, en esa habitación no desaparece nada, ni las plantas, ni los objetos, ni los libros que no terminó de leer. Y la razón es muy sencilla. El dormitorio es probablemente el lugar más personal de una pareja, el espacio que más conserva la presencia del otro. Ethan todavía no está preparado para modificar nada de la esencia de Claire. Mantener todas sus cosas exactamente donde estaban es lo más cerca que puede estar de apagar la luz, cerrar los ojos y sentir que ella sigue a su lado. Por eso sigue poniendo la mantita en el lado de Claire cada noche. Pero la cosa no termina ahí, aún hay una capa más: los recuerdos. Muchos elementos que aparecen en los diferentes planos pueden parecer mera decoración, cosas aleatorias colocadas ahí para rellenar el espacio, pero en realidad son fragmentos de la vida de los personajes, pequeñas conexiones con todo el trasfondo que creamos para ellos y que recogimos en sus fichas, como los peluches. Cuando Claire era pequeña, le decía a sus padres que soñaba con tener su propio zoo. Siempre sintió fascinación por los animales y la naturaleza, y aunque con el tiempo abandonó aquella idea, conservó esa pasión y terminó dedicándose a la biología. Cuando Ethan conoció esa historia, empezó a regalarle peluches para que de alguna forma pudiera tener ese zoo que siempre había soñado. Esto, que a simple vista puede parecer una tontería, una ñoñería o incluso una cursilería,
es el aspecto que más diferencia un trabajo bien hecho de un resultado mediocre. La mayoría de personas habrían colocado cualquier objeto o habrían dejado que la IA rellenase el espacio como quisiera. Pero cuando cada pequeño detalle está conectado con el corazón de la historia, los escenarios dejan de sentirse como decorados y empiezan a sentirse como lugares reales. Y esa diferencia es mucho más grande de lo que parece. Tenemos la parte más enrevesada superada, pero todavía falta dar respuesta a una de las preguntas más complicadas de todo el proceso. ¿Cómo conviertes la historia, sus símbolos y emociones en escenas que una persona pueda ver, sentir y entender? Sin olvidar que encima tenemos una grandísima limitación que lo complica todo aún más. Estamos haciendo un videoclip, por lo que no podemos solucionar absolutamente nada con diálogos. Y eso no es todo. Para colmo, si quería que fuese internacional, tampoco podía abusar de textos porque no todo el mundo que lo va a ver habla el mismo idioma. Así que ya veis el jaleo en el que me encontraba. Estaba más acorralado que cuando tu novia te pregunta si su amiga Mónica te parece guapa. Por suerte, aquí no había riesgo de muerte, así que tras llorar un rato en la ducha, puse a trabajar todo el lenguaje cinematográfico. La composición, la fotografía, los tipos de plano, los movimientos de cámara, el ritmo. Unas escenas eran más fáciles de resolver y otras eran más complicadas que organizar un viaje con amigos sin que alguien diga a mí me da igual y luego le ponga pegas a todo. Poco a poco fui resolviéndolas todas. Y cuando ya pensaba que lo tenía hecho, apareció la peor de todas, la más complicada a la que me había enfrentado, la que parecía insuperable, la senda arcoiris del Mario Kart, el porque lo digo yo que soy tu madre cuando discutes con ella, la pegatina del precio que se rompe en 200 pedazos y no se despega. Estaba atascado, no sabía cómo resolverlo, probaba y probaba ideas y las descartaba más rápido que las chicas mi perfil de Tinder. No sabía cómo transmitir un concepto tan complejo como es la decisión de qué hacer con esos 6 meses de forma que se entendiese visualmente en apenas unos segundos y sin utilizar diálogos o depender de textos. Si simplemente enseñaba a Ethan y Claire viviendo momentos bonitos juntos y luego a Ethan solo, la mayoría de personas interpretarían que Claire efectivamente se había muerto. Pero ese no es el punto. Lo que hace especial la historia no es que ella se muera, es la decisión que tienen que tomar juntos. Por ese mismo motivo, sabía que no quería las típicas escenas en un hospital, más allá de lo que fuese imprescindible para que entiendas que algo no va bien y que tiene una enfermedad. Así que ahí seguía, atascado, bloqueado y casi sin ideas. Y fue precisamente cuando estaba a punto de volverme a llorar a la ducha, cuando me di cuenta de algo bastante interesante. Quizás había estado intentando mostrar la decisión de forma equivocada. Hasta ese momento había planteado a Ethan y Claire como los protagonistas de la escena, cuando en realidad no lo eran. La verdadera protagonista era la decisión, así que decidí construir toda la escena alrededor de ella. Coloqué 2 montones de objetos en primer plano, uno que representaba la opción del hospital y el tratamiento, informes médicos, pruebas y un enorme 8% verde junto a un 92% rojo bien visibles en la parte superior. Los números son universales. No importa qué idioma hables, todo el mundo entiende lo que significan. Así que por esa parte había conseguido sortear el problema de los textos. Al otro lado coloqué todo aquello que representaba la vida que imaginaban juntos. La lista de cosas que querían hacer, entradas de conciertos, viajes, incluso posibles nombres para los hijos que algún día soñaban tener. 2 futuros completamente distintos, separados por apenas unos centímetros. Y al fondo de la escena, Ethan y Claire, discutiendo, cada uno situado junto al montón que representaba la decisión que quería tomar. Pero todavía faltaba algo. Si los personajes llamaban demasiado la atención, la escena volvería a romperse. Así que los envié directamente al segundo plano, desenfocados, prácticamente ocultos en la oscuridad, casi como si el propio vídeo intentase apartarlos de nuestra mirada. Porque, por una vez, ellos no eran los protagonistas. Lo importante era aquello que estaba en juego. Y como detalle final, añadí 2 notas escritas a mano por Claire, una en cada montón. Pequeños fragmentos de sus pensamientos expuestos para cualquiera que quisiera detenerse a observar los detalles y profundizar aún más en la historia. No sé si es la mejor forma posible de representar un conflicto tan complejo. Probablemente no. Si hubiera tenido más tiempo, seguramente habría encontrado otras maneras de hacerlo. Pero esta era la mejor solución que encontré en aquel momento. Y lo más importante, funcionaba,
porque por primera vez podías entender el dilema completo en apenas unos segundos sin necesidad de que nadie pronunciase ni una sola palabra. Y ahora sí, por fin llega el momento que probablemente mucha gente pensaba que era el principio del proyecto: la producción. Crear y dar vida a todos y cada uno de los planos. Pero antes de empezar a generar planos como pollo sin cabeza, hice algo que puede parecer insignificante, aburrido y con menos glamour que un petit sous de morcilla. Creé un listado de secuencias, escenas y planos, cada uno con su correspondiente descripción y acción principal. Es probablemente lo menos sexy de todo el proyecto, pero también es una de las cosas que más tiempo me ahorraron a largo plazo. Cuando tienes una historia con pasado, presente, recuerdos, acciones compartidas y escenas que se conectan entre sí, no puedes ir a lo loco simplemente creando cosas según se te ocurran. Bueno, por poder sí puedes, si lo que quieres es que te quede una chapuza inconexa y arriesgarte a dejarte cosas por el camino. Pero bueno, también hay gente que cruza la calle sin mirar. Con todo planificado, ya sí podía empezar a crear los planos. Y ya verás que no fue de la manera que te imaginas. Mucha gente piensa que esto es escribir 4 instrucciones básicas, darle a generar y sentarte a tomar el sol mientras la IA escupe planos perfectos exactamente iguales a los que tenías en mente. Ojalá. Es más parecido a ese primer pitch mañanero. Apuntas hacia donde se supone que tiene que ir, le explicas exactamente lo que tiene que hacer y aún así la herramienta termina haciendo lo que quiere y yendo en cualquier dirección menos donde tenía que ir. Por eso la siguiente fórmula marcó toda la diferencia. Variaba un poco según el plano, pero a grandes rasgos siempre seguía más o menos la siguiente estructura. Lo primero era crear la imagen principal del plano. Y curiosamente, la herramienta que más terminé utilizando para eso fue ChatGPT Imágenes 2.0. Acababa de salir hace nada y, para mi sorpresa, era perfecta para este proyecto. No porque fuese la mejor, sino porque encontré un equilibrio muy bueno entre calidad de resultados, comprensión de instrucciones y coste por generación. Pero no era mágica. Seguíamos teniendo el mismo problema de siempre. La herramienta no sabe lo que yo tengo en la cabeza, por lo que si no era extremadamente preciso, hacía lo que quería. Por eso era tan importante todo lo que habíamos hecho antes, la historia, los personajes, los escenarios, el screenplay, porque ya no le estaba pidiendo que inventase algo, como hace la mayoría. Le estaba pidiendo que combinase ingredientes que ya existían. Le pasaba como referencia las imágenes que había generado previamente y como instrucción todos los detalles exactos del plano que recogía el screenplay. Un par de indicaciones técnicas y eso me daba una imagen que ya podría funcionar perfectamente para el plano. Pero si nos quedásemos ahí, solo tendríamos una imagen bonita, no una pieza de un universo. Así que hacía falta un último proceso decisivo. Ajustar expresiones, corregir iluminación, modificar elementos del entorno, refinar detalles narrativos y asegurar la coherencia de los personajes. Con todo eso, poco a poco el plano ya iba tomando forma y pareciéndose más a lo que había imaginado. Pero desgraciadamente, al igual que me pasa a mí cuando intento que mi madre me quiera, seguía sin ser suficiente. Por mucho que hubiera mejorado, todavía quedaba otra capa más si de verdad quería que se sintiese real. Todavía necesitaba más calidad, más detalle, más definición y más realismo. Utilicé una combinación de herramientas como Topaz Generative o Magnific para mejorar la resolución y calidad de las imágenes y prepararlas para lo que venía después. La edición final. Todos esos pequeños ajustes que por separado parecen insignificantes, pero que juntos son los que consiguen que una imagen deje de sentirse como una generación aislada y empiece a sentirse como parte de algo más grande. Y aquí viene la parte graciosa. Todo esto era solo para una imagen, y en la mayoría de planos necesitaba como mínimo 2, una para el inicio y otra para el final. Así que podéis imaginaros que lo de sentarme a tomar el sol mientras la IA hacía todo el trabajo iba a estar complicado. O me cogía el escritorio y me salía a la calle a trabajar, o dinamitaba el tejado de mi casa y la hacía descapotable. De cualquier otra forma, aquí iba a tocar coger el pico y la pala. Así que después de repetir este proceso una cantidad de veces que prefiero no recordar, por fin tenía las imágenes y por fin llegaba la parte que más ganas tenía: darle vida. Aunque, como os podréis imaginar, darle vida a algo no es tarea fácil. Sobre todo en la vida real, que tienes que encontrar a alguien que esté lo suficientemente desesperado como para hacerlo contigo. Pero la emoción duró poco. De repente ocurrió algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Algo que, si no era capaz de resolver pronto, pondría final a todo el proyecto y haría que todo el trabajo realizado hasta ahora hubiera sido para nada. Había desarrollado un sistema muy efectivo.
Le pasaba a ChatGPT las imágenes del plano, la descripción de la escena y toda la información del screenplay, y a partir de eso él me construía prompts específicos para los diferentes modelos de generación de vídeo. Y estaba funcionando a la perfección. Ya tenía todos los clips de la introducción creados y estaban quedando muy bien, hasta que sin verlo ni olerlo, donde tenía que aparecer mi vídeo ya generado, solo había una alerta roja. Mi prompt había sido rechazado por las políticas de seguridad del modelo. En ese momento estaba tranquilo, no cundía el pánico. Pensé que habría sido algo puntual, algo específico de ese prompt en concreto que por lo que fuera había fallado. Así que lo modifiqué un poco y lo volví a enviar. Un par de minutos después, la misma alerta roja apareció. Ahí sí que se me encogió un poquito el culete, no os voy a mentir. Empecé a crear variaciones, a pedir lo mismo de formas distintas, a eliminar partes, pero no había manera. Hiciese lo que hiciese, el prompt seguía siendo rechazado. Veo 3.1 y Seedance 2.0, que sobre el papel eran los mejores modelos para mi proyecto, se estaban convirtiendo en el mayor problema que había enfrentado hasta ahora. Por algún motivo, todos los prompts relacionados con el más mínimo contacto humano entre un chico y una chica eran bloqueados. Miradas, abrazos, cogerse de la mano, escenas completamente normales, nada era aceptado. Mi historia giraba en torno a una pareja y a ninguna IA parecían gustarle las parejas. ¿Qué podía hacer? ¿Sería este el fin de mi proyecto? Después de tanto trabajo, al final no iba a ser capaz de darle vida a la historia que quería. Seedance podía entenderlo, porque en China son muy restrictivos con este tipo de cosas. Pero veo, se supone que Google es estadounidense, la tierra de la libertad, y a mí lo único que estaban haciendo era cortándome las alas. Por suerte, tras algunas pruebas, encontré una combinación de modelos y enfoques que sí funcionaba. Empecé a utilizar Kling O3 Pro, y vaya si fue una sorpresa inesperada. No solo me daba libertad para crear escenas de parejas, sino que encima entendía muy bien las instrucciones, daba una calidad muy buena y en comparación con el coste de generación de Veo y Seedance era una ganga. Fue ahí donde por fin pude desatar todo el potencial y empezar a generar los planos en movimiento. Pero ni de lejos había terminado el trabajo. De hecho, no había hecho más que empezar. Todo esto que acabamos de ver, todo el proceso desde la generación de la imagen base hasta conseguir el clip de vídeo, era solo para un plano. Terminé generando alrededor de unos 250. Así que podéis imaginaros que estuve un buen rato repitiendo el proceso. Y eso sin contar que en algunos planos, después de generarlos, tenía que añadir a mano en After Effects cosas como lluvia, gotas de agua resbalando por los cristales y detalles de ese estilo. Pero aunque fuera una paliza, era adictivo. Estaba enganchadísimo. Ver cómo se iba materializando todo lo que hasta hace un momento eran solo ideas dentro de mi cabeza es una sensación que no puedo ni describir. Lograr todo esto hace unos años era totalmente imposible. Así que estaba disfrutando como un calabacín en una cárcel de mujeres. Sin embargo, tener buenos planos no significa tener un buen vídeo. Por muy buen material que tuviese, todavía existía el riesgo de haber llegado hasta aquí, haber invertido semanas de trabajo y que todo se fuese al garete. De la siguiente parte dependía terminar con una historia capaz de emocionar, hacer reflexionar y dejarte un mensaje, o 3 minutos y medio de planos bonitos que a nadie le importen una mierda. Así llegamos a la última fase, meter la masa en el horno para obtener nuestro pastel. Y déjame explicarte por qué aquí nos lo jugamos todo. Si nos pasamos de temperatura, se quema. Si nos quedamos cortos, no funciona. Si lo cocinamos demasiado, se siente artificial. Si lo dejamos crudo, no se puede consumir. Un punto más de especias y satura. Un punto menos y no tiene sabor. No es simplemente juntar todo lo que hemos construido, es balancear y encontrar el equilibrio exacto de un montón de variables. Y lo más complicado, que no hay ninguna receta que podamos seguir. Todo tiene que ser a base de instinto y creatividad. Lo primero que hice fue seleccionar los planos definitivos y establecer el orden de las escenas. Por suerte, el screenplay me sirvió como mapa durante todo el proceso. Sin él, habría sido facilísimo perderme entre cientos de clips y terminar montando algo completamente distinto a lo que quería contar. El vídeo empieza con el presente para generar curiosidad, en el centro va explicando las cosas poco a poco y termina con la continuación del presente que vimos al principio. Pero no lo hace de forma lineal. Para mantener la intriga, va intercalando las escenas. Cuando tuve todos los planos colocados en su sitio, ocurrió algo bastante curioso. Por primera vez pude ver la historia completa de principio a fin. Y por primera vez sentí que aquello ya no eran personajes, escenarios e imágenes independientes. Eran Ethan, Claire y su historia.
A partir de ahí llegó la parte más estética. Añadir grano, imperfecciones, distorsiones, partículas, pequeños defectos visuales que normalmente intentamos eliminar, pero que aquí ayudaban a que todo se sintiese más humano, más orgánico y más cercano a un recuerdo que a una grabación perfecta. Jugué con elementos como las barras negras que aparecen arriba y abajo en determinados momentos para reforzar los sentimientos de Ethan. Solo están cuando se siente pequeño, angustiado o cerrado. En el momento en el que está Claire, su mundo se abre. Y por último, el color. Horas y horas ajustando tonos, contrastes y atmósferas para asegurar que todos los planos parecieran formar parte del mismo universo. Finalmente llegó el momento de la verdad. Pulsar exportar. Ese instante en el que descubres si llevas semanas construyendo una historia o una catástrofe. Por suerte, cuando terminó de renderizar, seguía pareciéndose bastante más a una historia que a una catástrofe. Y así fue como una simple canción instrumental terminó convirtiéndose en un videoclip completo. Aunque hay una última cosa que todavía no os he contado. Aunque el videoclip ya estaba terminado, todavía quedaba algo por hacer. Un último detalle para completar de verdad el proyecto. Diseñar las puertas de entrada al mundo que acabamos de crear. Que así dicho parece que mi casa huele a incienso y tengo una planta con nombre de virgen, pero en realidad es algo bastante más sencillo. La portada de la canción, por ejemplo, está diseñada con un simbolismo especial. Podría haber hecho lo que la mayoría hubiera hecho en este caso, diseñarla siguiendo la línea de la portada del videoclip, que es una imagen muy potente porque encapsula y resume todo el mensaje del vídeo. Pero quería algo diferente, algo que no fuese muy explicativo, algo que te dejase darle el significado que tú quisieras. Así que esto es lo que hice. Un papel doblado, el título escrito a tinta, señales de que hay algo escrito en el interior, todo mojado por la lluvia, todo a punto de desaparecer. Una imagen sencilla inspirada en las notas que Ethan y Claire se pasan durante la historia y que más adelante Ethan sigue escribiendo y colgando en el árbol junto al banco donde ambos solían ver el atardecer. Y no se quedó solo ahí. Después vinieron los banners, el vídeo de Spotify, todas las piezas promocionales. Nada está ahí porque sí. Cada detalle nace de la historia. Cada elemento convive en el mismo universo. Y con eso, por fin, el proyecto estaba terminado. O al menos por mi parte. Porque una historia no termina realmente cuando la acabas de crear. Termina cuando alguien la experimenta. Ahora ya conoces a Ethan y Claire. Conoces su historia. Sabes qué significan las cartas, el banco, la lluvia. Entiendes todos los detalles escondidos entre los planos y las decisiones, errores y casualidades que dieron forma a su universo. Así que creo que ha llegado el momento de dejar de hablar sobre ello y dejar que lo vivas por ti mismo.